Es muy complicado entender al paraguayo sin el guaraní. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sacándonos a nosotros el guaraní. Y el guaraní mismo sin el paraguayo tampoco tendría mucho sentido. La persecución del guaraní ya viene de la época de la colonia. Los españoles quisieron prohibir la utilización del guaraní. El guaraní pues es el idioma que se conserva gracias a las madres guaraníes. El español embarazaba a esos primeros contingentes de mujeres guaraníes y ¿quién le enseñaba sus costumbres? La mujer. Tuvieron que hacer algo que hicieron en otros lugares. Se adaptaron. Desde nuestros primeros gobiernos independientes, lastimosamente nuestros gobernantes castigaron al idioma guaraní. Primero fue la Junta Superior Gubernativa que prohibió que se use en el sistema educativo. Que siempre fue un país guaraní hablante. Inclusive hoy con tanta persecución y uno habla de la modernidad y habla de un tiempo, si se quiere, arrollador de la presencia del castellano en la escuela. Sin embargo, el 80 y pico por ciento del Paraguay sigue siendo guaraní hablante y un 40% sigue siendo monolingüe guaraní, ¿verdad? Somos la antítesis de un proceso de destrucción. Si no teníamos que desaparecer, pues ya no teníamos que estar en el mapa. Es la única región donde el conquistador terminó aprendiendo el idioma y las costumbres del conquistado.